Hola, buenas noches y bienvenidos a otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán, un placer estar aquí con ustedes una vez más en este miércoles 23 de mayo del año 2012. Bueno, hoy tenemos a un gran invitado, el señor Jaime Rodríguez, va a estar aquí con nosotros en unos segundos, un investigador que tiene más de 33 años de experiencia en todos los temas ocultos, los enigmas de la Tierra, también un experto en el tema OVNI y de los extraterrestres. Va a estar aquí con nosotros en unos segundos. Primero les quiero hacer acuerdo también que pueden vernos de lunes a jueves aquí en el Facebook. Mándennos sus invitaciones a QLP Multimedia y también para ver todos nuestros programas que ya hemos grabado pueden entrar a nuestra página de YouTube al canal QL Televisión. Muy bien, vamos a traer ahora al señor Jaime Rodríguez. Buenas noches, Jaime, bienvenido una vez más aquí a la hora de la verdad. Hombre, buenas noches, John. La verdad estamos muy agradecidos por tu invitación, pues, y listos para compartir cualquier información que tú requieras, ¿no? Jaime, hoy el tema, los gigantes en Ecuador. Es un tema que me interesa mucho porque ayer aquí en nuestro canal estuvimos conversando con el señor Alberto Canosa, no sé si lo conoces, él es un español que reside en Alemania y él ha dado información que ha encontrado unos gigantes, bueno, unas piedras, unas rocas de unos gigantes en Toledo, España. Él también dice que ha encontrado unos túneles que llegan a lo que él le dice la Mesa de Salomón. Y tiene esta información, ha dicho más o menos por dónde están, pero no ha sacado, es decir, al aire toda la información porque él dice que le presentó esto al gobierno español, al canal español Antena 3, creo que ese es el canal. Y bueno, estuvieron de acuerdo para sacar esta información y llevar las cámaras y después dice que de ahí le cortaron el cable y le dijeron que no podía salir al aire y lo boicotearon. Y de ahí en adelante lo amenazaron, al abogado que estuvo trabajando con él, también lo amenazaron y bueno, dice que lo han boicoteado y no lo dejan sacar en público, al público, estas investigaciones y estas cosas que él alega que ha descubierto la cueva de Hércules, que le llama a estos gigantes que están petrificados en estas piedras, en estas rocas, y también esta Mesa de Salomón. Entonces cuando escuché eso me acordé de ti, que tú te había escuchado en una charla, que habían también gigantes aquí en el Ecuador. Entonces entremos en ese tema y danos toda tu información que tienes sobre estos gigantes que existían aquí en el Ecuador, Jaime. Bueno, la historia relata muchos episodios en los que involucran a gigantes aquí en el Ecuador, en la pre y en la post-conquista, pero yo diría invasión de los españoles. Y los mismos españoles dan fe de esto en sendos escritos de este señor Niza, Checa de León, Bravo Sarabia, Montenegro, Acosta y diversos otros, pero aquí mismo el padre Juan de Velasco, que era un gran investigador, ¿no es cierto?, se refiere como testigo ocular a un episodio, ¿no?, ocurrido en 1735 en la ciudad de Riobamba. Claro, la mayoría de los gigantes habitaron en la costa de Ecuador desde Portoviejo, porque la historia nos habla de que descendieron sobre a la altura de Portoviejo, pero por el lado del mar, y lo que sería ahora Crucita, algo así, ¿verdad?, y fueron por la costa hasta la península de Sumpa, lo que hoy es Santa Elena. Y ahí hay varios episodios que se relatan, ¿verdad?, en la que incluso matan a uno de estos indios célebres, como es el indio Otoya, hermano de Quitumbe. Los gigantes lo matan a Otoya, ¿no? Y eso está en la historia. Dice Juan de Velasco que se fabricaba una casa nueva en el año de 1735. Casa, en Riobamba le llaman fábrica, hacer una fábrica, una construcción. En esa época, en 1735, en Riobamba, no muy distante de la bajada que hace al río, te estoy leyendo textualmente lo que dice
Juan de Velasco, dice de que desde la fundación se había mantenido solo cerrado con paredes. Hallándose la nueva fábrica o construcción por todo el lado de la calle en la altura de 10 a 12 palmos, dieron los albañiles haciendo sus fosas en la parte de atrás en un grandísimo sepulcro de muy remota antigüedad. Acuérdate que el descubrimiento de esta fosa es en 1735, pero este episodio de los gigantes tiene que ser siquiera unos 200 años atrás, en el 1500 por ahí, ¿no? Tardó toda la gente algunos días en ir sacando la osamenta, que se reputó de más de 4,000 cuerpos. Imagínate, 4,000 esqueletos de los gentiles, ¿no? Indios gentiles. Indianos que debieron de morir en alguna guerra de esas que mantenía siempre esta nación, porque este sector de Riobamba es de los puruáes, acuérdate que es de los puruáes. Entonces, tenían ellos rivalidad con los habitantes de la costa, o sea, los que estaban cerca del mar. Entre aquellos esqueletos se descubrió uno, el cuerpo entero, cuyas canillas tenían las 2 varas cumplidas y cuyo cuerpo todo fue reputado en más de 32 palmos o más de 8 varas castellanos. Esto quiere decir lo que siempre hemos venido manteniendo, 7 metros de tamaño, 7 metros, tal como el sacerdote Carlos Vaca nos contó la historia ahí en Changayminas cuando hicimos el reportaje y lo pusimos en el canal de YouTube en Jaime Rodríguez Rufo, y ahí tú puedes ver los gigantes en Ecuador, los esqueletos y todo esto, ¿no? Bueno, dice, todos los cráneos que estaban enteros los fueron colocando los albañiles o fabricadores, como les llamaban, sobre las nuevas paredes en distintas hileras, poniendo en la mitad de todos ellos la gran calavera del gigante, cuyas cavidades de los ojos tenían 1 palmo de diámetro de los ojos, y los dientes gruesos como 3 dedos, los dientes. Fueron testigos de este espectáculo todos los habitantes de Riobamba. En esa época, 18,000 personas. 18,000 personas. Por algunos días estuvo en exhibición esta calavera gigante. Se observó que los indianos andaban por allí de noche y en cuadrillas, aún venidos de fuera con la noticia. O sea, con la noticia se estremeció la gente y venían de afuera a ver este descubrimiento, librando la memoria de sus antepasados, y fue por eso toda la osamenta quemada por orden del corregidor. Es decir, cogieron este esqueleto gigante y lo quemaron, lo pulverizado por orden del corregidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una versión de Juan de Velasco que está en la historia natural del Reino de Quito, ¿verdad? Pero existen muchos otros episodios. Por ejemplo, tienes aquí comentarios reales de los incas, ¿no? En donde el inca Garcilaso de la Vega también habla textualmente de estos seres y de estas medidas. Historiadores como Temístocles Estrada, ¿no? Un manabita célebre, tiene un libro que lo sacó en 1930 y se llama Relaciones Históricas y Geográficas de Manabí, en donde habla detalladamente incluso de los pozos que cavaron estos gigantes y que hasta ahora se encuentran ahí. Y luego tienes descripción de Indias, ¿verdad? De Francisco Loaiza, y tienes del fray Reginaldo de Lizárraga. Es decir, yo tengo siquiera unos 20 volúmenes de diferentes historias y de diferentes historiadores hablando del tema, ¿no? Tengo la historia general de las Indias, en donde pues este señor Cieza de León habla claramente de los gigantes en Ecuador,
Y dice, desde Esmeralda, dice, los primeros documentos notariales de Ecuador se han hallado en Coaca, que corresponden al mes de abril, en la época de los gigantes. Aquí tengo, pues, historias claras. Dice, después de un Pachacuti, una de las cíclicas transformaciones del mundo peruano, en una ocasión del diluvio llegaron unos nuevos pobladores a Zumpa, que es la actual península de Santa Elena en la costa ecuatoriana. El principal de ellos fue el cacique Tumba, quien dejó 2 hijos allá nacidos y de nombres Quitumbe y el mayor Otoya el menor. Quitumbe salió de su tierra natal y se fue a poblar por Tumbes, más al sur, mientras que Otoya se quedó gobernando, resultó un mal gobernante que se entregó a toda clase de vicios y venganzas personales. Durante su mandato llegaron a la tierra de Santa Elena unos gigantes que tiranizaron toda la comarca y apresaron a Otoya. Por esa vida lasciva que a su vez llevaron los gigantes, sobre ellos cayó el castigo divino en forma de lluvia de copos de fuego que los consumió y abrazó. Y la historia dice que vinieron los mismos seres de la misma genética de los gigantes y los quemaron. Y así es como termina la historia de estos gigantes que andaban por la península de Zumpa. Pero versiones, historias de los gigantes y restos de esqueletos tenemos en varios sectores de Ecuador, no solamente en uno, ¿no? Pero el que yo pude personalmente observar y ver fue la historia del padre Carlos Vaca, que como te digo, pues la puedes encontrar ahí en YouTube. Jaime, estos gigantes que tú hablas, ¿estos son los mismos que habla Zecharia Sitchin, que fueron expulsados o los dioses que fueron expulsados de Egipto y vinieron acá a Mesoamérica y se establecieron en México y después en Sudamérica, en la costa del Ecuador, que vendría a ser Santa Elena, la península? ¿Estos son los mismos o son otros de los que tú hablas? No, yo considero que son otros. Los que habla Zecharia Sitchin están ubicados en el capítulo 6 del Génesis. Son los Jayanes y Nefilines, ¿no? Y también había una raza, ¿recuerdas? Los filisteos. Lo que yo estoy hablando acá y de lo que yo pienso y creo son seres diferentes. ¿Por qué? Porque tienen una génesis, tienen una historia propia. ¿Cuál es la historia? La historia es que descendieron en una barcaza desde el cielo, ¿no? Es decir, para mí lo que yo considero es que estos seres fueron deportados de su planeta, castigados, y los mandaron aquí. La historia te puede sonar como medio de ciencia ficción, pero si revisas la historia, a eso llegamos, porque aquí en nuestro planeta han venido muchas razas deportadas incluso de otro planeta, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Bueno, y nos basamos en tradiciones no solamente orales, sino en documentos escritos que te van llevando a esa conclusión. Lógicamente, la historia se ha perdido, ¿pero por qué? Porque quienes manejan la historia ortodoxamente no permiten que ésta pase de los 7.000 años de antigüedad, porque le quieren hacer creer al mundo que la historia del pueblo judío es la primera historia, y eso es falso. El pueblo judío apenas tiene 7.000 años de antigüedad, y existen muchas otras culturas antiquísimas, mucho más antiguas que los judíos. Entonces, eso es lo que frenan, porque tendrían que reescribir todos los libros de historia, ¿no? Entonces, el punto va por ahí. Los judíos son los que han frenado esto, y bueno, ellos son los dueños del Smithsonian, ellos son dueños de muchos mecanismos que nos podrían permitir aperturar nuestra mente con esta visión de la visita en su época de estos seres gigantes que tenían 7 metros en total de estatura. Wow, 7 metros vendrían a ser como 14 pies, más o menos, por ahí, 15 pies. Sí, pues divide para 30 centímetros, ¿no? Ya. La verdad es que... Es para nuestros amigos, la audiencia en los Estados Unidos, porque no se usa allá los metros. Entonces, claro, decirle metros como que 7 pies. Unos 23, 24 pies, ¿no? Wow. Wow. Otra pregunta, Jaime. La cultura Valdivia de la costa del Ecuador, que muy pocos, diría, aquí en el Ecuador saben o tienen una noción de que hay una relación entre estos extraterrestres o estos gigantes con esa cultura. ¿Eso se podría decir, que los Valdivias eran descendientes de estos gigantes o no?
No, no, no. Los Valdivia tenían la estatura, hombre, 2 metros máximo, ¿no? La verdad estaban en el promedio estándar de los seres, pero estos seres eran una raza especial. Mira que llegaron corriendo, caminando, saltando, brincando, no sé cómo llegaron, pero llegaron hasta Zumpa, perdón, no, hasta... es una población en Loja que es fronteriza, Zumba, Zumba, no Zumpa con P, sino Zumba con B, Zumba. Entonces, hasta ahí llegaron estos gigantes y hay una persona en Zumba, que tiene restos físicos de los huesos de los gigantes. Y pues lógicamente se cuida porque ya viste lo que pasó con el cura Vaca, ¿no? O sea, desarmaron todo, lo feriaron, se lo llevaron por aquí y por allá. La idea y el propósito siempre ha sido esconder todo aquello que le pueda permitir a las personas aperturar su mente y hacerse muchas preguntas que le lleven a una respuesta de apertura a un conocimiento diferente. Existe una especie de reacción en el medio y de temor a un conocimiento superior. Tal vez eso se explique por la resistencia a cambiar la conducta del ser humano, ¿no? O sea, porque todo esto nos llevaría a un despertar de conciencia diferente y eso no le conviene al sistema. El sistema está diseñado para que tú no pienses. El sistema no está diseñado para que tú pienses. Y ahí está el error. Jaime, estos dos hermanos que tú me dices, Quintuma y Otoya. Quintuma Sí, es el que se va para, diría, el sur del Ecuador o para Perú, y de ahí es que sale Tumbes. Ese es, podríamos decir que eso, de ahí viene el nombre Tumbes, ¿o no? sí, así es. Ya. Y el tema de estos que tú mencionaste, que tu teoría es que estos gigantes fueron deportados y llegaron aquí a Ecuador. Me imagino que igual habrán llegado a otros lugares en Sudamérica. Sí, pero son diferentes razas, diferentes seres. Por eso te decía, cuando tú hacías la comparación, por ejemplo, con la versión de Zecharia Sitchin, esos son otros seres. O sea, acuérdate que dentro del promedio normal de nosotros, pues, existen muchísimas razas que han sido sembradas en este planeta, ¿no? Muchísimas razas. Ya viste el origen de los incas, el origen de los mayas, el origen de tantas culturas y civilizaciones en toda América del Sur, América del Norte. Culturas que tenían su cosmogonía propia y que por eso mismo fueron fácil presa de los invasores, ¿no? En el caso de América del Norte, viste que los irlandeses pues barrieron con esas culturas en busca de oro y petróleo y bueno, los acabaron, los pulverizaron. Llámense Cheyennes, Navajo, Cherokees, hombre, Jacarilla, como quieras, ¿no? Los Hopi, bueno, los exterminaron porque no eran gente guerrera, era gente culta. Entonces vino esta gente pues y a punta de fusil exterminó toda esta cultura. Esa ha sido la historia de la humanidad, sigue siendo, en diferente forma, pero sigue siendo. La esclavitud no ha terminado todavía. Por ejemplo, ya viste cómo ahora cuando compran un jugador de fútbol le revisan hasta los dientes como a caballo, es decir, eso es un tipo de esclavitud, pero los jugadores de fútbol no se dan cuenta, ¿no? Pues son esclavos de quién es el dueño de su pase, ¿verdad? Y así, pues, o sea, esta sociedad tiene graves problemas que nos han hecho creer que eso es lo normal y ya no hay reacción en muchos otros puntos, ya no hay reacción. No he visto muchachos interesándose por estos temas. La electrónica agresiva, aberrante que han puesto la mercadotecnia los tiene distraídos, definitivamente los tiene distraídos y yo diría que incluso aislados, ¿no? Jaime, pero tú estás hablando del año 1735, cuando descubren esto en Riobamba, y tú dices más o menos 200 años previos, que serían 1500. Sí, Entonces, sí, los españoles, estamos hablando de hace muy poquito tiempo, que estos seres claro. vivían aquí en el Ecuador y estaban... Claro, ¿no ves que el indio Garcilaso de la Vega vio incluso los esqueletos de estos gigantes, vio las obras de los gigantes que son los pozos? Hay 8 pozos aquí en Ecuador que son construidos por los gigantes.
8 pozos, ¿no? Construidos por los gigantes y están en Manabí. Están en Manabí. Este señor Temístocles Estrada dice, existen hoy poco, pero relativamente lo que ha habido en tiempos antiguos y son obra digna de toda ponderación por la manera como están construidos. 3 siglos han pasado desde que esos pozos fueron abiertos en la roca viva y hasta ahora se conservan intactos a pesar de las injurias del tiempo y del descuido de los hombres. Muchos se han cegado y sus brocales de piedra indican dónde estaban otros, que aún continúan abiertos y del fondo de ellos todavía manan aguas claras, dulces y potables. ¿Ya? 2 de estos pozos son muy profundos y dan aguas más delgadas que los otros. El primero está sobre Montecristi, en el cerro Jipijapa, en el punto conocido como Choconchá. Como toda la costa de Manabí y gran parte de Guayaquil, carecen de ríos y de manantiales descubiertos. Los antiguos pobladores indígenas excavaron profundos pozos artesanos, condicionaron al mejor modo posible, con lo que lograron conservarlo siempre. Causa cierta admiración que unas tribus indígenas que carecían de instrumentos de hierro hayan podido cavar en la peña viva pozos tan profundos y que hayan poseído conocimientos naturales que no era de esperarse que tuvieran gentes bárbaras y tan atrasadas en todos los demás géneros de la industria. Tan notable es la obra de los pozos artesianos antiguos en la provincia de Manabí, que los cronistas de Indias y antes que ellos los conquistadores creyeron que había sido llevada a cabo por una raza de gigantes. El pozo artesiano que existe aún en Montecristi y que antes era conocido con el nombre de Pozo de los Gigantes, fue en el año 1875 más o menos forrado con maderas de pechiches, que son las mejores que se dan en Manabí, por el jefe político de Montecristi, en aquel entonces el señor Miguel Segovia, padre del que fue periodista señor Antonio Segovia, con el objeto de evitar que los habitantes destruyeran la gradería de piedra que en forma de escalera descendía hasta el interior de él desde una altura considerable que bajaba después a 30 brazas. Entonces, aquí está, bueno, toda la historia, cómo cerraron estos pozos para que la gente tampoco se siga preguntando más cosas, ¿no? Hay muchas historias, muchos historiadores de Manabí que te dan la ubicación exacta de los pozos, y los pozos están ahí, están en Jipijapa, están en el sector de la costa de Puerto Viejo, es decir, están en varios lugares donde incluso hoy la gente puede ir y puede ver físicamente, ahí están los pozos. ¿Quién los construyó? Mira esta historia. Entonces, este es el punto. ¿Quién construyó esos pozos? Tiene que haber sido gente gigante, porque los pozos son gigantes, son en desproporción de lo que haría un ser humano. Entonces, esa es una prueba física que dejaron, porque ellos tenían que excavar para tomar agua dulce que emanaba del interior de la tierra. Y obvio que en esos tiempos no tenían excavadoras, ¿no? Y cómo iban a hacer estos huecos tan grandes y tan profundos. Y estos gigantes que tú hablas, Jaime, ¿cómo eran? ¿Cómo lucían? ¿Eran iguales que nosotros? Sí. ¿Eran diferentes? ¿Cómo era su apariencia física? Sí, el arquetipo nuestro es igual, exactamente igual, sí. Lo que pasa es que el sentido de proporción que nosotros tenemos es de acuerdo a la gravedad de este planeta. Por eso es que yo te digo, ellos vienen de un planeta que tiene menor gravedad al nuestro, y por eso ellos tienen esos tamaños, o sea, por eso los tamaños que ellos tienen. Esa es la diferencia. Por eso es que yo insisto en que ellos venían deportados, ¿no? Y incluso hay una historia, dice, en la punta de Santa Elena está la costa del Perú, esa es la parte de la costa, dice, en términos de la ciudad de Puerto Viejo, o sea, Pueblo Viejo, se ve una cosa muy de notar, y es que hay ciertos ojos y mineros y minas de alquitrán tan perfectos que podrían calafatear con ello a todos los navíos que quisiesen, porque mana el alquitrán.
Tengo problemas en leer esto porque es en un español antiguo y son textos muy antiguos. Y este alquitrán debe ser de algún minero que pasa por aquel lugar, el cual sale muy caliente. Hasta aquí Pedro de Cieza, que lo sacamos de su historia, porque se verá la tradición de aquellos indios tenían de los gigantes y la fuente, el manantial del alquitrán, que hay aquel mismo puesto, que también es una cosa notable. Es decir, en todas las historias que tú revisas, ¿no? Comentarios reales de los incas, etcétera, aquí tengo como 12 libros, 12 textos, que te hablan todos, absolutamente todos, en alguna parte de los gigantes, de estos gigantes que descendieron, fueron castigados y fueron a parar hasta la península de Santa Elena, hoy conocida como Santa Elena, pero que antes era la península de Sumpa, ¿no? Jaime, la cueva de los Tallos, ¿hay alguna relación entre estos gigantes y estas cuevas? ¿Cómo se dice que estas cuevas llegan hasta Argentina, Brasil, yo qué sé? ¿Qué verdad es esto? ¿Y hay alguna relación entre estos gigantes y las cuevas de los Tallos? Y explícanos también, para los que no están muy conscientes, a dónde quedan las cuevas de los Tallos y qué es la cueva de los Tallos, para la audiencia que no está muy al día con estas cuevas. Tú y yo moriremos sin saber la verdad sobre la cueva de los Tallos, ¿no? Moriremos sin saber la verdad. Nada más podemos elucubrar algo y, bueno, ahí descendimos en la... si dices cueva, pues no vas a entender la gente no va a entender el real propósito de esta construcción. Esta construcción no es una cueva, es una especie de mundo subterráneo. Adentro tiene salas hipóstilas gigantescas, ¿no? Y de hecho van pues internándose al todo el Perú y Bolivia, conforme lo dijo su descubridor, no su descubridor, sino digamos la persona que notarizó los primeros documentos, que es el húngaro argentino Juan Morís. Sin embargo, yo considero que los seres que están ahí tenían también 7 metros, y te voy a decir por qué. A 13 kilómetros internándose por esas cuevas, tú encuentras un dintel perfectamente construido y tiene a la izquierda grabado, tallado en bajo relieve, la silueta de un hombre, igual que nosotros, pero de 7 metros. Y ese hombre está pintado, igual, o sea, tallado y pintado, o sea, en bajo relieve y pintado. Igual una mujer del lado derecho, y está la mujer, está el relieve, y esto es pintado en un lugar donde que si prendes un fósforo se te apaga porque el nivel de oxígeno es casi 0. Entonces, esas preguntas te quedan. Si hicieron una obra de arte, y ahí están las fotografías, ahí está el video, la gente puede consultar y ver Cueva de los Tallos, un mundo intraterrestre, lo llamamos nosotros, ¿no? Tallos, un mundo intraterrestre, y está ahí en el YouTube, en el canal de YouTube. Entonces, ahí tenemos otra pista. Todo lo que tenemos son pistas para darnos cuenta de que si es una pintura de 7 metros, bueno, un ser lo hizo con el propósito de dejar ahí, ¿no es cierto?, grabado en piedra, un testimonio lítico de que en algún momento estas culturas habitaron o pasaron por ahí al menos, ¿no? Pero ponerme a elucubrar un poquito más allá ya sería como un poco difícil, ¿no? Pero ya te digo lo que hemos visto, y lo que hemos visto lo hemos puesto en el documental. Claro que el mundo de los Tallos pues tuvo un trágico suceso con la Avenida de los Ingleses, que ya viste que se robaron 7 cajas de ahí, con la veña y el favoritismo de los mismos militares que les prestaron hasta los helicópteros para transportar estas cajas. Y bueno, esa ha sido la historia siempre, ¿no? En cualquier país del mundo, por ahí andan dispersas todas estas evidencias de culturas ancestrales que nosotros hemos tenido en algún momento de la historia, ¿no? Pero también cuando entran a esas cuevas con los ingleses, ¿no? El astronauta Neil Armstrong también estaba presente. Eso fue solo una cortina de humo nada más. Traerle a Armstrong, porque Armstrong en esa época estaba en pleno apogeo, porque habría sido el primer astronauta en pisar la Luna, pero
eso fue una cortina de humo, nada más. Y Armstrong aquí se pasó pegándose los tequilas y cantando y bailando, pero Armstrong ni siquiera bajó al interior de la cueva. Si ni a los ecuatorianos les permitían descender a la cueva, ni a los ecuatorianos, y cuando por ahí descendieron unos 2 o 3, creo que eran estudiantes de la universidad, algo de esto, les dijeron hasta aquí nomás, o sea, caminaron 20 pasos, 20 metros y hasta ahí nomás, y ahí los detuvieron. Siendo ecuatorianos no les permitieron. Sin embargo, los ingleses sacaron de adentro de los tallos, sacaron 7 cajas clavadas, es decir, ya las sacaban clavadas. ¿Qué había adentro? Bueno, Juan Morís notarió y dijo que ahí había la historia de la humanidad, una especie de biblioteca metálica, ¿no? El metal era el oro, lógicamente. Pues algún día a lo mejor estará, o si ya está ahí en el Museo del Louvre, qué sé yo, en alguna parte lo irán a poner, en el museo en Inglaterra, en algún lado irán a poner todos esos vestigios y esa historia, ¿no? Pero todo esto ha sido un gran complot, ha sido una gigantesca conspiración contra la conciencia de las personas. Jaime, vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos, ahora que tú mencionas la conciencia, vamos a tomar ese tema para ver qué importancia esto tiene en el desarrollo, en la evolución de nuestra conciencia, porque muchos pueden decir, bueno, sí, eso es interesante, habían unos gigantes y qué importante es eso para nuestra evolución. Claro. Entonces vamos a hablar sobre eso cuando regresemos. Perfecto. Muy bien, estamos de regreso aquí en Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán. Estamos conversando con el investigador Jaime Rodríguez del Ecuador. Bueno, Jaime,
Hablemos sobre este tema ahora de la conciencia. Hay muchas teorías, hay muchas explicaciones. El New Age te habla de la conciencia, los hindús te hablan de la conciencia, bueno, los budistas, y bueno, seguimos con diferentes culturas. Pero ¿cómo tú explicarías esto que es tan interesante y a la misma vez compleja, la conciencia? Yo considero que el sistema en el que vivimos es un sistema aberrante, compulsivo. El sistema no está diseñado para que tú pienses. El sistema definitivamente no está diseñado para que la gente piense. Una persona pensante en este sistema se vuelve una persona peligrosa para el sistema. Ya tú ves, como nos conocen, entonces quienes manejan el sistema pues tratan de inducirnos información y un entorno que no nos permita pensar, y ya estás viendo cómo zafan las pasiones con el fútbol, por ahí trayendo cantantes, políticos, por acá, tanta cosa que, o sea, las manifestaciones colectivas de la locura asentada en el corazón de la condición humana constituyen la mayor parte de la historia de la humanidad. O sea, es en gran medida una historia de demencia, ¿no? Mira, si la historia de la humanidad fuera la historia clínica de un solo ser humano, el diagnóstico que podría hacer un psiquiatra o alguien sería el siguiente. Sería desórdenes crónicos de tipo paranoide, propensión patológica a cometer asesinato y actos de violencia y crueldad extremas contra sus supuestos enemigos, su propia inconsciencia proyectada hacia el exterior, demencia criminal con unos poquitos intervalos de lucidez. Yo considero que ese sería el diagnóstico de un psiquiatra de cómo está el planeta ahora mismo. El miedo, o sea, pero sin embargo te tratan de hacer creer que quien habla de estos temas está loco, ¿no? Pero el planeta está viviendo una locura. El miedo, la codicia y el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no solamente inducen a la guerra y a la violencia entre las naciones, las tribus, las religiones y las ideologías, sino que también son la causa del conflicto incesante en las relaciones personales. Hacen que tengamos una percepción distorsionada de nosotros mismos y de los demás. A través de estas interpretamos equivocadamente todas las situaciones, ¿no? Llegamos a actuaciones descarriadas, encaminadas a eliminar el miedo y satisfacer la necesidad de tener más, siempre más. Ese abismo sin fondo que no se llena nunca, y ese es el ego, ¿no? Más y más y más. Bueno, pues sin embargo es importante reconocer que el miedo, la codicia y el deseo de poder no son la disfunción de la que estoy hablando en este momento, sino que son productos de ella. La disfunción realmente es un delirio colectivo, ¿no? Es un delirio colectivo profundamente arraigado dentro de la mente de cada ser humano. Y son varias las enseñanzas espirituales que, pues ya viste, nos aconsejan deshacernos del miedo y del deseo. Pero esas prácticas espirituales por lo general no surten efecto porque no atacan la raíz de esta disfunción, de este problema que vive ahora mismo la humanidad. El miedo, la codicia y el deseo, como te digo, de poder, no son los factores causales últimos, ¿no? Si bien el anhelo de mejorar y de ser buenos es un propósito elevado y encomiable, es un empeño condenado al fracaso a menos de que haya un cambio de conciencia. Esto se debe a que sigue siendo parte de la misma disfunción, una forma más sutil y enrarecida de superación, un deseo de alcanzar algo más y de fortalecer nuestra identidad conceptual, nuestra propia imagen. No podemos llegar a ser buenos esforzándonos por serlo, sino encontrando la bondad que mora
dentro de nosotros para dejarla salir, pero esta podrá aflorar únicamente si se produce un cambio fundamental en el estado de conciencia, que es lo que todas las autoridades y todos quienes deciden por nosotros no quieren que nosotros percibamos así. Ya viste la historia del consumismo, inspirado originalmente en ideales nobles, ilustra claramente lo que sucede cuando las personas tratan de cambiar la realidad externa, de crear una nueva tierra sin un cambio previo de su realidad interior, o sea, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tomar en cuenta la impronta de disfunción que todos los seres humanos llevamos dentro. Eso se llama el ego, pero el ego ponlo ahí con una letra grandota, ¿no? Ese es el problema. Entonces ahí tenemos que entrar en un nuevo tipo de conciencia. En la mayoría de las tradiciones religiosas, espirituales, existe la noción común, ¿no? de cómo deberíamos hacer un camino, como tú bien decías, ¿no? En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación, ¿eh? En las enseñanzas de Jesús, que es lo que más ha llegado por aquí, por América Latina, es la salvación que dicen los curas, ¿no? Y el budismo es al final, para el budismo es el final del sufrimiento, ¿no? Bueno, otros términos empleados para describir esta transformación también son la liberación, el despertar, qué sé yo. Bueno, el logro más grande de la humanidad no está en sus obras de arte, en la ciencia, en la tecnología, sino en reconocer su propia locura. Eso es lo que tenemos ahora, una locura. ¿Cómo se te hace que el presupuesto que se está gastando en infraestructura bélica alrededor de este planeta en tan solo un mes sea el mismo presupuesto que serviría para dar de alimentar y vestir a toda la humanidad 10 años? Ese es el planeta en el que vivimos, ¿no? Y lógicamente por eso tienen estos extraterrestres que están preocupados, porque la idiotez humana, esta locura que tenemos, nos puede llevar a reventar este planeta, como ya ha pasado con otros planetas, ¿no? Acuérdate que entre Marte y Júpiter existía un planeta que se llamaba Tyr, y lógicamente también sobrepasaron la capacidad atómica y los reventaron, y bueno, los extraterrestres hicieron su trabajo con su tecnología y pusieron a gravitar estos fragmentos del planeta alrededor en la misma órbita, y eso es lo que conocemos como cinturón de asteroides, ¿no? Entonces, el problema es que tú en un momento de locura puedes ir y quemar tu casa, pero algún momento va a salir el vecino y te va a decir, bueno, quema tu casa, pero ¿qué onda con la mía, no? O sea, no podemos, por la locura que tenemos, de comprometer a una catástrofe en el cosmos. Entonces, eso es lo que se preocupan los extraterrestres, de que la locura en la que nosotros andamos, pues, despierte y vayamos a una nueva conciencia, ¿no? Por eso es que te digo que la ciencia torció el camino y, bueno, los científicos andan rindiendo un culto esclavizante a la materia, utilizando, pues, tecnologías que están completamente divorciadas del humanismo, ¿no? O sea, algunos individuos del pasado remoto tuvieron un reconocimiento, reconocieron esta locura en la humanidad, ¿no? Acuérdate el famoso Siddhartha Gautama, ¿no? O sea, este vivió en la India pues hace unos 2600 años, y yo considero que fue quizás el primero en ver con toda claridad estos problemas que ya se nos venían y que van increciendo, se van acelerando, porque en todo vamos cada vez acelerando y, bueno, pues no corregimos, ¿no? Más adelante se le confirió el título de Buda, acuérdate que significa iluminado, ¿no? O sea, y por esa misma época también vivió en China otro de estos grandes maestros iluminados, ¿no? Como Lao Tse, ¿no? Quien escribió pues estas enseñanzas tan buenas y reveladoras, el Tao Te Ching, ¿verdad? Uno de los libros espirituales más profundos que se han escrito, tal vez para la época, pero que el concepto es el mismo, ¿no? Conceptos que
hoy lastimosamente no son aprovechados por todos. Pues yo digo que reconocer la locura es, por supuesto, el comienzo de la sanación y la trascendencia, no solo de las personas, ¿no? No solamente del conglomerado, porque eso es más difícil, pero sí personalmente, ¿no? Jaime, una cosa, la locura del ser humano, diríamos, en la defensa, yo diría, del ser humano, ha sido como que creada, ¿no? Los verdaderos malos, para mí, en mi opinión, de esta película, de esta obra de teatro que llamamos La Vida, son estos tiranos que controlan todo esto, como tú mencionabas anteriormente, la ciencia, Sí. donde controlan todo. Esos son los malvados. Entonces, Sí, ¿cómo podemos... estamos, por ejemplo, al borde ahorita de sí, una tercera guerra mundial, que ya sí, se habló que hay unos acuerdos entre Irán y las Naciones Unidas que ya van a arreglar este problema, pero Israel sale y dice, no importa que se arreglen los problemas, nosotros igual tenemos el derecho de atacarlos. Y si nos da la claro, gana, mañana les tiramos unas bombas y se acabó. Entonces, claro. ¿hasta Es- cuándo dejamos nosotros este sistema de necesitar que alguien nos cuide? El tema, no, el dilema del americano es, claro, necesito tener un trabajo porque si no, no tengo cobertura médica. Entonces, claro, tú dices, pero eso es parte de tu responsabilidad de mantener una vida adecuada para que no te enfermes. Entonces por creo. ahí me escriben los criticones y los que siempre buscan boberías, dicen, bueno, entonces lárgate de los Estados Unidos y no vivas aquí, pero no se dan cuenta del daño que Claro, estas organizaciones, estos líderes han claro. creado. Entonces, Pero, ¿a dónde llegamos? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos la claro, culpa de estar tan es idiotizados? que, es que mira, tú no vas a cambiar nada. Ya nadie va a cambiar nada porque las cosas están como están y seguirán siendo como son y en la mayoría empeorarán. Lo que tienes que darte cuenta es tu compromiso personal. O sea, ¿quién va a cambiar este sistema de Norteamérica? Nadie. Norteamérica vive tres gobiernos paralelos, ¿no? El aparataje burocrático por un lado, el dark side por otro lado, donde está la CIA, el Pentágono y toda esta gente, y el otro que es, bueno, ahora les conocen con el nombre de los Illuminati, donde están los judíos manejando el dinero. Entonces, esto no lo vas a cambiar, pero lo que sí puedes cambiar, eso es lo que tienes que hacer. Tú, ¿no? Ya reconoces la locura, bueno, perfecto, ese es el comienzo, ¿no? En el planeta había comenzado a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo, ¿no es cierto? Y estos maestros contemporáneos hablaron de eso, pero luego pues ya caímos y distorsionamos la cosa porque la gente se fija en el mensajero y no en el mensaje. El problema es personal, es de cada persona, es personal e intransferible. Es decir, el problema no es Irán, el problema no es, bueno, ellos tienen su ramo aparte, pero ¿y qué contigo? O sea, yo creo que cada persona tiene un compromiso personal. Ahí va el punto, ahí va el punto. O sea, yo he escuchado a grandes hombres ahora mismo hablando cosas extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es una persona que incluso hace sus mejores esfuerzos. Mira, las personas que estén viendo ahora este programa, si tan solo me ponen un correo, yo les obsequio un libro de Eckhart Tolle. Un libro corto de 80 páginas, pero van a poder ver la maestría con la que este ser maneja la información para que las personas entendamos quiénes somos. Lo que pasa es que a veces se nos va la vida, como decía este gran cantante John Lennon. John Lennon dijo algo muy profundo cuando le preguntaron qué es la vida. A Lennon le preguntaron qué es la vida y Lennon dijo, bueno, la vida es eso que se nos pasa mientras estamos ocupados de otras cosas, ¿ya? Entonces, nos distraemos con cualquier cosa, con las noticias, las guerras, y nunca nos preocupamos de nosotros.
Entonces, estamos viviendo en base de un pasado que nos perturba la mente, imaginando un futuro que ni sabe si existe, ¿ya? Pero no estamos viviendo la vida ahora. Por ejemplo, te estás duchando, estás tomando una ducha, pero ya estás pensando en la oficina, o sea, ya estás en la oficina, o sea, no disfrutas del baño. Igual, cuando estás desayunando, estás ya con la mente en otro lado. A veces estás conduciendo y dices, coño, ¿cómo llegué aquí? Caramba, con el piloto automático. Ese es el problema. El problema es que hay una disfunción en nuestra mente, que es la que tenemos que retomar para ir haciendo conciencia. Entonces tenemos que hacer lo que sería conciencia de la conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que por más que tú escuches buenos discursos, que tú te esfuerces en dar buena información, que tú te esfuerces en compartir conocimientos, si las personas no están preparadas, pues no van a poder recibir la información, ¿no? Entonces, yo considero que si hay alguien que está interesado en el tema de verdad, despertar de conciencia y todo eso, pues hagamos que esta entrevista sea una oportunidad y ponles por ahí en alguna parte el correo mío, ¿sí? ¿Verdad? Mi correo. Solamente, no necesito que me escriban nada y solamente que me pongan la palabra libro, nada más libro. Y yo a vuelta de correo les mando a regalar el libro porque a mí me interesa que la gente se informe. Y una buena forma de hacer esto es darle a las personas la oportunidad de que tengan acceso a este conocimiento que es superior para esta nueva era, ¿no? Jaime, el tema este de estos gigantes, ¿verdad? Hablamos de los gigantes, tocamos este tema de los extraterrestres. ¿Qué importancia tiene esto para la conciencia del ser humano? ¿Cómo nos podría ayudar? Porque también se puede quedar en la sensación de eso es fantasioso y suena lindo, pero ¿y quién me va a ayudar eso en desarrollar mi evolución? Por ejemplo, los de la nueva era no les interesaría, yo creo, estos temas de los extraterrestres. Ellos están más involucrados en el peace and love, como yo le digo, y eso es lo menos que tienen en sus vidas. Pero ¿cómo nos ayudaría eso a la evolución de nuestra conciencia, este tema? Si pudiéramos entender que han existido otras razas, gigantes, enanos, yo qué sé, lo que sea, pero ¿cómo esto nos podría ayudar a la evolución de nuestra conciencia? Nosotros somos víctimas de una herencia cultural. Acuérdate que incluso el punto geográfico donde tú has nacido incide en tu cultura y por ende en lo que hemos llamado religión, porque ya viste que cada cultura tiene una religión diferente de acuerdo al punto geográfico, ¿no? Pero muchas personas sí han tomado conciencia de la diferencia que hay entre lo que se llama espiritualidad y la religión, porque las religiones están basadas en historias como estas de los gigantes, historias. Acuérdate que en este libro que nos trajeron los invasores de España aquí a América Latina, se habla del capítulo de David contra Goliat, y Goliat era un filisteo y era un gigante, ¿no? O sea, hay una serie de creencias consideradas como verdad absoluta que manejan estas religiones, ¿no? Pero independientemente de cuál sea la naturaleza de estas creencias, digo yo, mientras más se asocia la identidad con los pensamientos, las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual. El tema este no es de creer, el tema es de entender. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas siempre en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque no pasan de leer un libro, de ir el domingo a la iglesia, ya. O sea, equiparan la verdad con el pensamiento, y puesto que están completamente identificadas con el pensamiento, o sea, con su mente, se consideran las únicas poseedoras de la verdad, ¿no? En un intento inconsciente de proteger su identidad. Este es el problema. Entonces, por aquí una religión tiene una verdad, por acá una religión. Digo, en un mundo tan convulsionado como este, en donde todos los estamentos nos han fallado, porque no hay un estamento que no nos haya fallado, todos han fallado. El dilema que tiene la humanidad ahora mismo es, ¿a quién le crees? ¿A quién le crees? ¿Ya? No se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento,
a menos de que los demás, pues, crean lo mismo que ellos, ¿no? Y bueno, pues, si no, estarán equivocados. Y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a estas otras personas. Acuérdate el tiempo de la Inquisición, ¿no? Bueno, hay todavía quienes piensan así en la actualidad. Yo diría que la transformación de la conciencia comienza a surgir en gran medida por fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas, ¿no? Siempre hubo reductos de espiritualidad hasta en las religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías institucionalizadas pues se sintieran amenazadas por ellos y muchas veces trataran de suprimirlos. La apertura a la gran escala de la espiritualidad por fuera de las estructuras religiosas es un acontecimiento completamente nuevo. Yo diría que anteriormente esta manifestación habría sido inconcebible, especialmente en Occidente, pues no, cultura en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la iglesia cristiana tiene prácticamente la franquicia sobre la espiritualidad. Tú ya sabes cómo es eso, bueno, aunque sea espiritualidad con chequera, ¿no? Pues era imposible pensar en dar una charla o publicar un libro sobre espiritualidad sin la venia de la iglesia. Acuérdate, hace, ¿qué? 60, 70 años nada más, ¿no? Y sin esa, hasta ahora yo tengo cuántos problemas he tenido porque llegan a los canales de televisión los timbrazos del Opus Dei. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Ya? Y ahí tienes un claro ejemplo, ¿no? Pero ya comienzan a verse señales de cambio, inclusive en el seno de ciertas iglesias y religiones. Yo he visto que la gente está pensando, a mis conferencias fueron curas el otro día, incluso compraron ese libro que tengo por ahí que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? O sea, realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura. Acuérdate que años atrás el Papa Juan Pablo II visitó una mezquita de los musulmanes y también una sinagoga. O sea, pues esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas que han surgido por fuera de las religiones tradicionales, pero también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales, diría yo, pues no, que un número creciente de seguidores de las religiones tradicionales pueden dejar de identificarse con la forma y con el dogma, con los credos rígidos, para descubrir pues la profundidad original oculta dentro de su propia tradición espiritual y descubrir al mismo tiempo pues la profundidad de su propio ser, que eso es lo importante, ¿no? Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina a su vez la forma como actúan en el mundo y cómo se relacionan con los demás. O sea, hay por ahí una muletilla que hemos puesto en los programas que dice, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos, ¿no? Pero yo creo que hay una urgencia de una transformación. No te preocupes de los grupos, igual los grupos se seguirán matando, los políticos seguirán haciendo su trabajo, seguirán dividiendo a la gente, ¿no? Quienes logran ver más allá de la forma, pues de estas formas, ¿no? Se encierran todavía más en sus creencias, en su mente. En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin precedente de la conciencia, pero también el atrincheramiento y la intensificación del ego, ese es el problema, ¿no? Habrá algunas instituciones religiosas que se abrirán a la nueva conciencia, pues mientras que otras se endurecerán sus posiciones doctrinarias para convertirse en parte de todas esas otras estructuras forjadas por el hombre, ¿no? Detrás de las cuales se ha de atrincherar el ego para dar pelea, ¿no? Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades egoístas, colectivas, identificadas tan rígidamente con sus posiciones mentales como los seguidores de cualquier ideología política que está cerrada ante cualquier otra interpretación diferente de la realidad, ¿no? Pero el ego está destinado a disolverse y todas sus estructuras sofisticadas o establecidas, ya sean de las religiones o de otras instituciones, corporaciones o gobiernos, se desintegrarán desde adentro, ¿no? Por afianzadas que parezcan.
Las estructuras, ese es el cambio de era, ese es el fin de la cuenta larga que hablaban los mayas, ¿no? Las estructuras más rígidas, las más refractarias al cambio, serán las primeras en caer. Acuérdate. Así es. Esto ya ha Ajá. sucedido en el caso, acuérdate, cuando se desintegró la Unión Soviética, Ajá. el muro de Berlín y todo, ¿no? O sea, a pesar de cuán afianzado, sólido y monolítico parecía, al cabo de unos cuantos años se desintegró desde adentro Así y es. nadie lo vio venir. Ujú. Y, Claro. y bueno, pues a todos nos cayó por sorpresa y son muchas otras las sorpresas que nos esperan. Yo creo eso, ¿no? Hay una, El cambio, como tú dices, tiene que venir desde adentro, ¿no? Desde adentro es claro, lo que habla Edgar Tolle, lo que tú mencionabas anteriormente en el libro de nosotros. La nueva Tierra y el poder de la hora, la física cuántica, aunque es una ciencia muy complicada de entenderla, pero básicamente te dice que no hay el futuro, no hay el pasado, simplemente es el presente, la hora. ¿No? Eso, Y eso necesitamos enfocarnos en el ahora y no eso. seguir atados al pasado o al futuro, que cuándo vamos a tener la casa por qué seguimos enojados porque nuestra pareja nos dejó y no nos enfocamos en el presente. Jaime, ¿cuál es tu email? Yo lo voy a poner igual en el programa después que subamos este programa a YouTube, pero danos tu email para las personas que quieran recibir este libro que tú les vas a obsequiar. Claro, es Jaime, Jaime, punto, punto, cito con S de sándwiches, cito, SITO, ujú, ¿ok? arroba hotmail Arroba hotmail punto es de España, ¿no? ES. punto es. Ujú. Solamente ponme ahí la palabra libro y con mucho gusto puedo regalar a las personas que deseen el libro, porque yo creo que esa es la única labor que podemos hacer ahora, tratar de difundir algo y tocarle el timbre a las personas. ¡Hey! Vamos, hay que despertar porque los tiempos cada vez son más difíciles y si Así no te es. das cuenta de que el cambio tiene que producirse aquí, de ti. Déjate de preocuparte de que los demás cambien, no te preocupes. Entonces yo creo que si empezamos a trabajar en la conciencia de cada uno, pues está bien. Cuando ya conoces cómo funciona el universo, te das cuenta de que existen leyes universales, leyes que están estructuradas para manejar todo el universo. Y dentro de esas leyes tienes positivo, negativo, que es una ley de polaridad. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que dentro de ti, esta energía, porque eres energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este planeta, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta que dentro de ti tienes el positivo y el negativo. Este es el ego y este está full, este es el que actúa todo el día y este que es la conciencia lo tienes muy descuidado. Entonces, si empiezas a acelerar pues poco a poco no es que elimina al ego, pero sí lo va opacando, ¿no? Entonces, vas viendo una conducta diferente en ti, vas a observar y vas a encontrar la paz interior que es el cimiento, el buen cimiento que se le puede poner a cualquier estado de espiritualidad o de conciencia o de lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Sí. Jaime, yo diría, no totalmente eliminar el ego, pero yo le digo al ego que tú estás hablando, yo le digo el ego exagerado, ese que Claro, necesita todo, que necesita tener la casa más grande, que necesita pertenecer a la tribu. Porque igual en el fondo necesitamos un poquito de ego para reconocer ciertas cosas también, ¿no? claro, Y no caer en tonterías. claro. Entonces no es decir destruir el ego, pero llegar a un nivel de equilibrio, ¿no? Eso es lo que Claro, no tenemos. Eso es lo que tenemos. Incluso la doctora Valerie Hunt habla mucho de esto, que ella comenta sobre cómo necesitamos reducir estos pensamientos repetitivos que vendrían a ser este ego alterado, este ego exagerado, y que seguimos pensando en la misma tontería todos los días y solamente creamos de 60.000 nuevos pensamientos diarios, solamente 2.000 nuevos y el resto son los mismos. Y los mismos y de el ayer. 98% es ruido mental, nada más, Exacto. nada Entonces, positivo.
Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, Jaime, ha sido un placer como siempre con tu conocimiento. Te cuento que eres muy cotizado aquí en nuestro canal, nos han escrito mucho, por eso te invitamos para que vengas y hablas otra vez más aquí en nuestro programa. Les hago acuerdo una vez más, amigos, el email de Jaime es jaime.sito, cito, @hotmail.es. Si ustedes les escriben, solamente pónganle la palabra libro y él les va a obsequiar un libro de Edgar Tolle. Eso es. Jaime, las últimas palabras antes de irnos. Nada, solamente agradecerte a ti y a las personas que han estado en la sintonía y recordarles que todo este conocimiento lo único que hace es volvernos personas más conscientes, y que mientras más conscientes seamos, pues más cerca de Dios estaremos, ¿no? Gracias. Así es, Jaime. Y acuérdense también que en dar es recibir. Por eso creo que es muy importante también esto que tú estás haciendo, es regalando un libro para que las personas vean otras cosas, ¿no? Que un obsequio, y acuérdense que en dar también uno recibe. Jaime, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros, y también pueden entrar al canal de YouTube de Jaime, que es Jaime Rodríguez UFO, para ver todos sus videos y toda su información tan importante que para mí necesitamos saberlo para seguir en nuestra evolución. Gracias, Jaime. Bueno, amigos, eso va a ser todo por hoy. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Les hago acuerdo que nos manden sus invitaciones al Facebook QLP Multimedia, y también pueden entrar a nuestro canal de YouTube QL Televisión. Gracias una vez más. Los veo mañana jueves a la misma hora para Conspiraciones, la hora de la verdad en inglés. Un beso, un abrazo, los quiero mucho. Chao. Bienvenido una vez más aquí a la hora de la verdad. Hombre, buenas noches, John. La verdad estamos muy agradecidos por tu invitación, pues, y listos para compartir cualquier información que tú requieras, ¿no? Jaime, hoy el tema, los gigantes en Ecuador. Es un tema que me interesa mucho porque ayer aquí en nuestro canal estuvimos conversando con el señor Alberto Canosa, no sé si lo conoces. Él es un español que reside en Alemania, y él ha dado información que ha encontrado unos gigantes, bueno, unas piedras, unas rocas de unos gigantes en Toledo, España. Él también dice que ha encontrado unos túneles que llegan a lo que él le dice la Mesa de Salomón. Y tiene esta información, ha dicho más o menos por dónde están, pero no ha sacado, es decir, al aire toda la información, porque él dice que le presentó esto al gobierno español, al canal español Antena 3, creo que ese es el canal. Y bueno, estuvieron de acuerdo para sacar esta información y llevar las cámaras, y después dice que de ahí le cortaron el cable y le dijeron que no podía salir al aire y lo boicotearon. Y de ahí en adelante lo amenazaron, al abogado que estuvo trabajando con él también lo amenazaron, y bueno, dice que lo han boicoteado y no lo dejan sacar en público, al público, estas investigaciones y estas cosas que él alega que ha descubierto la cueva de Hércules, que le llama a estos gigantes que están petrificados en estas piedras, en estas rocas. Y también está a Otoya, ¿no? Y eso está en la historia. Dice Juan de Velasco que se fabricaba una casa nueva en el año de 1735. Casa, en Riobamba le llaman fábrica, hacer una fábrica, una construcción. En esa época, en 1735, en Riobamba, no muy distante de la bajada que hace al río. Te estoy leyendo textualmente lo que dice Juan de Velasco. Dice de que desde la fundación se había mantenido solo cerrado con paredes. Hallándose la nueva fábrica o construcción por todo el lado de la calle en la altura de 10 a 12 palmos, dieron los albañiles haciendo sus fosas en la parte de atrás en un grandísimo sepulcro de muy remota antigüedad.
Acuérdate que el descubrimiento de esta fosa es en 1735, pero este episodio de los gigantes tiene que ser siquiera unos 200 años atrás, en el 1500 por ahí, ¿no? Tardó toda la gente algunos días en ir sacando la osamenta, que se reputó de más de 4,000 cuerpos. Imagínate, 4,000 esqueletos de los gentiles, ¿no? Indios gentiles, indianos que debieron de morir en alguna guerra de esas que mantenía siempre esta nación, porque este sector de Riobamba es de los puruáes, acuérdate que es de los... Mesa de Salomón. Entonces cuando escuché eso me acordé de ti, que tú te había escuchado en una charla, que habían también gigantes aquí en el Ecuador. Entonces entremos en ese tema y danos toda tu información que tienes sobre estos gigantes que existían aquí en el Ecuador, Jaime. Bueno, la historia relata muchos episodios en los que involucran a gigantes aquí en el Ecuador, en la pre y en la post-conquista, pero yo diría invasión de los españoles. Y los mismos españoles dan fe de esto en sendos escritos de este señor Niza, Checa de León, Bravo Sarabia, Montenegro, Acosta y diversos otros, pero aquí mismo el padre Juan de Velasco, que era un gran investigador, ¿no es cierto?, se refiere como testigo ocular a un episodio, ¿no?, ocurrido en 1735 en la ciudad de Riobamba. Claro, la mayoría de los gigantes habitaron en la costa de Ecuador desde Portoviejo, porque la historia nos habla de que descendieron sobre a la altura de Portoviejo, pero por el lado del mar, y lo que sería ahora Crucita, algo así, ¿verdad? Y fueron por la costa hasta la península de Sumpa, lo que hoy es Santa Elena. Y ahí hay varios episodios que se relatan, ¿verdad?, en la que incluso matan a uno de estos indios célebres, como es el indio Otoya, hermano de Quitumbe. Los gigantes, lo más puruáes, entonces tenían ellos rivalidad con los habitantes de la costa, o sea, los que estaban cerca del mar. Entre aquellos esqueletos se descubrió uno, el cuerpo entero, cuyas canillas tenían las 2 varas cumplidas y cuyo cuerpo todo fue reputado en más de 32 palmos o más de 8 varas castellanos. Esto quiere decir lo que siempre hemos venido manteniendo, 7 metros de tamaño, 7 metros, tal como el sacerdote Carlos Vaca nos contó la historia ahí en Changayminas cuando hicimos el reportaje, y lo pusimos en el canal de YouTube, en Jaime Rodríguez Rufo, y ahí tú puedes ver los gigantes en Ecuador, los esqueletos y todo esto, ¿no? Bueno, dice, todos los cráneos que estaban enteros los fueron colocando los albañiles o fabricadores, como les llamaban, sobre las nuevas paredes en distintas hileras, poniendo en la mitad de todos ellos la gran calavera del gigante, cuyas cavidades de los ojos tenían 1 palmo de diámetro de los ojos, y los dientes gruesos como 3 dedos, los dientes. Fueron testigos de este espectáculo todos los habitantes de Riobamba. En esa época, 18,000 personas. 18,000 personas. Por algunos días estuvo en exhibición esta calavera gigante. Se observó que los indianos
Hola, buenas noches y bienvenidos a otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán, un placer estar aquí con ustedes una vez más en este miércoles 23 de mayo del año 2012. Bueno, hoy tenemos a un gran invitado, el señor Jaime Rodríguez, va a estar aquí con nosotros en unos segundos, un investigador que tiene más de 33 años de experiencia en todos los temas ocultos, los enigmas de la Tierra, también un experto en el tema OVNI y de los extraterrestres. Va a estar aquí con nosotros en unos segundos. Primero les quiero hacer acuerdo también que pueden vernos de lunes a jueves aquí en el Facebook. Mándennos sus invitaciones a QLP Multimedia y también para ver todos nuestros programas que ya hemos grabado pueden entrar a nuestra página de YouTube al canal QL Televisión. Muy bien, vamos a traer ahora al señor Jaime Rodríguez. Buenas noches, Jaime.